Bien, jóvenes, hoy vamos a ver el enlace covalente no polar, ¿vale? A este tipo de enlace también lo conocemos como enlace apolar, puro o simplemente monopolar. Este enlace solamente se da entre elementos, nuevamente, no metales, ¿sale? Se da entre elementos no metales, pero tiene una característica muy importante. Se da entre el mismo tipo de elementos, ¿sale? Por ejemplo, en el caso de cloro, puede ser en el de nitrógeno combinado con nitrógeno, puede ser yodo combinado con yodo, puede ser oxígeno combinado con oxígeno, ¿sale? O sea, cuando vean un elemento combinado con sí mismo, ese tipo de compuesto es un covalente no polar. Puede ser también entre elementos distintos, ¿vale? Como en el caso del ejemplo que vamos a mencionar más adelante, ¿sí? La diferencia de electronegatividad entre ellos es cero, ¿sale? Es cero. O, puede ser menor de 0.4, ¿sale? Entre esos dos valores nada más. Puede ser cero, que es la mayoría que les da cero, porque se combinan consigo mismo, o puede ser menor de 0.4 cuando se hace la diferencia, o sea, cuando se hace la resta, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos para verlo más claro. Aquí tengo un ejemplo de hidrógeno, un compuesto diatómico combinado consigo mismo. Nosotros sabemos que hidrógeno tiene como valencia 1. Si se combina con otro hidrógeno, eso indica que va a formar esto, ¿no? Entonces esta es la estructura del Lewis. Ahora, si nosotros lo representamos de manera aún más sencilla, entonces quedaría de esa manera. Hidrógeno combinado con ese hidrógeno. Ahora, si nosotros consultamos la electronegatividad de hidrógeno, la electronegatividad de hidrógeno, la electronegatividad de hidrógeno es igual a 2.2. Eso lo podemos consultar en la tabla de ustedes, ¿sale? Es necesario tenerla porque los ejercicios que voy a dejar necesariamente tienen que consultar la electronegatividad de esos elementos. Cuando hacemos la diferencia, o sea, cuando restamos 2.2 menos 2.2, pues nos da 0, ¿sale? Entonces, si la diferencia de electronegatividad entre esos elementos que se combinan nos dan como resultado este 0, entonces sí es un enlace no polar, ¿sale? Entonces, ese es el primer ejemplo. Se combina consigo mismo, se da el enlace en la estructura de Lewis y se representa de la manera más sencilla. Si hacemos la resta y nos da 0, entonces sí es un enlace polar, ¿sale? Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, que es igual, es un elemento diatómico combinado consigo mismo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a nuestra estructura de Lewis, sabemos que flúor se encuentra en el grupo 7A. Por lo tanto, tiene 7 electrones de valencia. Eso indica que uno de ellos se va a combinar con otro átomo de flúor, ¿vale? Entonces, recuerden que siempre se representan en pares. Entonces, este elemento tiene 3 pares de electrones y uno es el que está suelto. Si lo combinamos con otro flúor, lo que va a hacer es esto. Entonces, los otros pares quedan alrededor del otro átomo de flúor. Es aquí donde está nuestro enlace covalente, porque está compartiendo electrones, pero este enlace covalente pues es de tipo no polar, ¿sale? ¿Cómo queda más, de la manera más sencilla? Pues queda de esta manera, ¿sale? Y si consultamos la electronegatividad de flúor, vamos a ponerla aquí, la
electronegatividad de flúor es igual a 4.0. Eso indica que si hacemos nuestra resta 4.0 menos 4.0, pues esto nos va a dar 0. Si está dando 0, eso indica que este compuesto es un enlace no polar. ¿Vale? Bien. Tercer ejemplo. Aquí ya no es un elemento combinado consigo mismo. Ya se trata de dos elementos no metales distintos, que sería carbono e hidrógeno. ¿Vale? Si nosotros nos vamos a la estructura de Lewis, para ver cómo están distribuidos los electrones de carbono, los vamos a encontrar de esta manera. ¿Sale? Carbono en su última capa tiene sus 4 electrones. Eso indica que esos 4 electrones permiten unir con 4 hidrógenos en cada uno de sus electrones que están libres. ¿Sale? Con 4 hidrógenos lo que se va a convertir con este carbono. Se indica que aquí va a haber un hidrógeno, aquí va a haber otro hidrógeno, aquí va a haber otro hidrógeno y aquí va a haber otro hidrógeno. Entonces, si se dan cuenta, aquí está donde se están compartiendo los electrones, por eso es un enlace covalente. ¿Sale? ¿Pero de qué tipo? ¿Polar o no polar? ¿Sale? Entonces vamos a comprobar qué tipo de enlace contiene. Pero antes, la manera más sencilla de representarlos, ya sabemos que Lewis utilizó esto. Primeramente usó esto y después de una manera más sencilla se estableció esta manera. Entonces esta es lo mismo que tenemos acá. Ahora, ¿qué electronegatividad tienen estos elementos? La electronegatividad de carbono es de 2.55. ¿Sale? La electronegatividad de hidrógenos es de 2.2. ¿Sí? Si hacemos nuestra resta de 2.55 menos 2.2, ¿sale? Entonces nos da 0.35. Entonces sí es un compuesto de covalente no polar. ¿Por qué razón? Porque 0.35 es menor de 0.4, así como nos dice la regla, así como nos dice aquí la regla. Dice que tiene que ser menor de 0.4. Puede ser 0 o menor de 0.4. ¿Sale? O igual inclusive a 0.4. Pero por lo regular, la mayoría de las veces siempre resulta 0. ¿Vale? Pero sin embargo, hay compuestos distintos, hay elementos que se combinan, no metálicos que se combinan, ¿sí? Y a la hora de hacer la diferencia de electronegatividad entre ellos, si resulta que es menor de 0.4, entonces sí es un enlace covalente no polar, ¿no? Entonces, concluimos, jóvenes, concluimos. ¿Qué características podemos encontrar en este tipo de enlace? Para empezar, son moléculas diatómicas. Quiere decir que son dos elementos o dos átomos que pueden ser iguales o distintos elementos, pero solamente son dos. Segundo, son bajos solubilidad en agua, es decir, que muy pocas veces se disuelven en agua, son muy pocas veces, son muy bajas. Otra característica, estos compuestos no conducen electricidad ni tampoco son buenos conductores de calor. ¿Sí? Por lo regular los podemos encontrar en forma gaseosa, aunque se pueden encontrar en sólidos y líquidos, pero son más gaseosos. ¿Vale? Y por último, este tipo de compuestos pues tienen bajo puntos de ebullición y bajo punto de fusión, es decir, se evaporan, se hierven a muy baja temperatura y fusionan o se disuelven a muy baja temperatura también, ¿sale? Entonces, en grandes rasgos, jóvenes, ese es un enlace covalente no polar combinado con
Sigo mismo o distintos, donde la diferencia de electronegatividad entre ellos tiene que ser igual a 0 o menor de 0.4. ¿Sale? Entonces, con esa idea vamos a identificar los enlaces covalentes no polares. Hasta aquí lo dejamos, enviamos actividades.